existía una llamada, alguien que convocaba a buscar una respuesta, algo que no me explicaba. Buscábamos fuera y no encontramos, no entendíamos cómo ya dentro tú estabas. Nos llamas a anunciar un mensaje a todos los pueblos, ser testigos de tu alegría. Testigo, Señor, testigo fiel de tu amor. Testigo, Señor, anunciando tu amor. Testigo, Señor, de la alegría de la vocación, amando en radicalidad como tú. Saludos, estimados hermanos, bienvenidos a un programa más de Testigos de la Alegría y de la Vocación. Les saluda el seminarista Kevin Vargas de la Arquidiócesis de San José. Siempre una inmensa alegría contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes que nos siguen a través de los distintos medios de comunicación. Pedirles como siempre que puedan compartir el programa, los que nos ven por las redes sociales, que lo puedan compartir ahí. Y los que nos escuchan por radio, que también puedan pues invitar a más personas a sintonizar este programa, que gracias a Dios hemos recibido reportes de que cada día más personas nos escuchan. Entonces pedirles que puedan compartir, que puedan informar, que puedan avisar sobre este programa. Y también ahí en los comentarios de Facebook pueden poner sus saludos, sus peticiones de oración, qué les pareció el tema, ¿verdad? Entonces con toda libertad. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy y exponerles la temática que les traemos, como siempre vamos a comenzar invocando la presencia del Señor para que Él sea quien nos ilumine, quien nos ayude, quien nos guíe para que este encuentro esté en sus manos. Yo traje en esta ocasión una oración donde vamos a pedirle al Espíritu Santo. Es una oración del Cardenal Verdier. Tal vez muchos la han escuchado, la conocen por ahí. Yo no me la sé muy bien de memoria, entonces la traje acá apuntada. Entonces nos ponemos en la presencia del Señor diciendo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Oh Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, antes de presentar el tema que les traemos esta semana, que va a ser mucho en el contexto de la Cuaresma, trajimos también esta imagencita de Cristo Nazareno. Uh-huh. Antes de presentarles el tema, yo quisiera presentar primero a nuestro invitado de hoy, que lo conozco muy bien, somos compañeros desde el introductorio, ya con 7 años caminando juntos. Entonces, Minor, que si nos puedes presentar, bueno, quién es Minor, ¿verdad? De qué parroquia es, de qué diócesis es, ¿verdad? Uh-huh. No sé, algún dato que usted quiera compartirnos, algún dato personal, algún dato familiar, para que las personas que nos escuchan, que nos ven, puedan saber quién es Minor. Adelante, Minor. Muchas gracias, Kevin. Bueno, mi nombre es Minor Alonso. Tengo 2 nombres, Minor Alonso. Siempre digo lo mismo cuando me presento en alguna parroquia o en algún grupo. Minor Alonso es cuando mi mamá está ya enojada y me llama, ¿verdad? Por lo general siempre en casa soy Alonso. Soy Alonso. Yo soy de la parroquia de Grecia, de las Mercedes. Soy seminarista de Grecia, las Mercedes. Tengo 31 años. Este año ya vamos para 32. Es mi 7º año en la formación.
como dice un amigo por ahí, por puritica gracia y misericordia del Señor. Antes de empezar el seminario, pues siempre me gustó el fútbol y entonces por ahí estuve más o menos entretenido jugando en las canchas. Ya hemos tenido algunos partidos estos años, ¿verdad? Aquí en la cancha del seminario. Estudié en algún momento la carrera de ingeniería industrial. Terminé el grado del bachillerato. Estuve pues luego el grado académico, bueno, la licenciatura. Trabajé 4 años para la empresa médica, una empresa médica en la zona franca del Coyol. 4 años, Microvention, Terumo. Bueno, ya no tiene ese nombre, lo que pues me han dicho. Y después de ahí, pues, de los 4 años, el Señor pues hace su obra. Esto es un regalo, es un don y pues es un don inmerecido, ¿verdad? Como siempre lo hemos dicho, no es un eslogan, no es un asunto de una expresión, una frase cliché. Sí, realmente Dios pasa y va haciendo camino. Me lo decía un padre en la formación, en los años primeros del seminario, me decía, sepa que no solamente usted va a hacer el proceso del seminario, sino también su familia, sus amigos y bueno, personas conocidas. Y bueno, eso ha sido la experiencia, Kevin. Muy bien, muchas gracias, Maynor. Hermanos, bueno, ya tenemos una semana de haber empezado este santo tiempo de la Cuaresma. Los que tuvieron la oportunidad de ver el programa la semana anterior, la temática era como introducirnos al desierto. Y la invitada fue pues una muchacha que pues ella ha vivido, ¿verdad?, su cristianismo, su fe, en medio de un contexto que muchas veces más bien lo contradice, ¿verdad?, lo niega. Entonces hablaban de esta experiencia de desierto. En esta segunda semana, ¿verdad?, que en este tiempo de Cuaresma, hemos querido traerles el tema de la conversión, el misterio del pecado y de la gracia. Ciertamente, pues la conversión no es un tema exclusivo del tiempo de Cuaresma, o sea, es parte del itinerario cristiano, es parte de la realidad cristiana, una constante conversión, ¿verdad? Pero ciertamente en este tiempo santo de la Cuaresma, la Iglesia nos invita a profundizar, a revisarnos más, a ahondar más, ¿verdad?, en esta cuestión, en este tema. Y para ello, pues yo quisiera primero, Maynor, que leamos un texto bíblico que hemos traído, ¿verdad? Que nos va a introducir al tema, ¿verdad? Siempre la palabra de Dios nos ilumina, siempre la palabra de Dios es fuente, ¿verdad? Así es. Entonces, quisiera entonces que nos pudiera leer el texto, ¿verdad?, que es cortito, y que tal vez nos pudieras hablar sobre algún elemento que pueda ayudarnos a profundizar, a reflexionar más, o por qué este texto, es importante. Adelante. Es del Evangelio de San Marcos. Son 2 versículos. Es del primer capítulo. Dice así, del 14 al 15. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertidos y creed en el Evangelio. Yo le comentaba a Kevin, ya le iba a decir el apodo, pero no. Es un cariño, un apodo cariñoso. Le decía yo a Kevin que quería primeramente tratar de ubicar este texto bíblico. Está en el primer capítulo de San Marcos. Como diría un profesor por ahí, veamos lo que es la ubicación próxima, cuáles son los versículos anteriores y posteriores de estos 2 versículos que hemos leído, que queremos reflexionar, y está en medio de lo que es el bautismo de Jesús
por parte de Juan el Bautista. Esos son los versículos anteriores. Y posterior a estos dos versículos está la llamada, la vocación de los primeros discípulos. Entonces, son algunas pistas que nos pueden ir ayudando a ir entendiendo y profundizando un poquito más lo que es el tema de la conversión propiamente. Quizás veníamos hablando también al principio que ese tema de la conversión es una invitación. Jesús está invitando. Él es el que toma la iniciativa. Yo le decía, ¿cuáles son los misterios que nosotros meditamos en el rosario? Cuando decimos, Jesús anuncia el reino de Dios e invita a la conversión, ¿verdad? Es el tercer misterio luminoso. Que meditamos pues los jueves, días jueves. Quizás quería proponer lo siguiente: la invitación a la conversión. A veces tenemos la tentación de creer que es un esfuerzo. Ciertamente sí, nosotros hacemos un esfuerzo, pero la iniciativa es aquí el detallito, es la distinción que tenemos que hacer, Kevin. Dios, Jesús, la persona del Verbo, se ha encarnado. Es la revelación que ha querido regalarnos el Padre, Dios Padre. Y Él es el que nos invita, toma la iniciativa. Por decirlo así, es un asunto de atracción. Imaginémonos aquí ahorita, yo sé que aquí no está, pero imaginémonos, utilicemos la imaginación y pongamos aquí quizás una tela, un sarán al frente de nosotros. Y vamos a colocar una bola de boliche. Ciertamente se va a hundir. El asunto es que si nosotros tratamos de también colocar otros elementos, qué sé yo, unas bolinchas chiquititas, ¿para dónde se irán esas bolinchas? Irán hacia el centro, donde está primeramente el peso mayor, ¿verdad? La bola de boliche o el balón que pese más. Pues de alguna forma, en esta figura, en esta imagen, sería como la conversión. Dios, Jesús, que nos llama por atracción, que nos invita, Él es el que nos primerea, en lenguaje del Papa Francisco, nos invita a volcarnos, a volver la mirada hacia Él, de volver yo la mirada, en este caso, ¿verdad?, que tengo al frente a Kevin, volver mi rostro hacia el rostro de Dios, pero es por un tema de atracción, no es, ¿verdad? Aquí es la tentación que escribe el Papa Francisco en su documento Gaudete et Exsultate acerca de la santidad. Podemos caer en esta tentación del neopelagianismo. Aquí hago un paréntesis, quizás para poder explicar este concepto o esta herejía, ¿verdad? Que pues también no estamos vacunados ante este asunto del neopelagianismo, que podemos llegar a pensar que el propio esfuerzo, el propio mérito es suficiente para entrar en este proceso de conversión. Por eso el tema que nos ha introducido Kevin al inicio del programa ha sido el pecado, la conversión, el pecado y la gracia. Claramente, es la gracia. Por la gracia nosotros nos volvemos a Cristo, nos volvemos a Dios, volvemos nuestro rostro a Él. Entonces, este es el primer elemento que quisiera yo destacar. Ahí nada más, Minor. No, sí. Muy interesante esta parte, ¿verdad?, del que hablaba usted del neopelagianismo. Uh-huh. Porque en los primeros siglos de la Iglesia existía la herejía pelagiana. Exacto. Que era esto que usted nos decía de un cambio, una conversión, pero por fuerzas personales, ¿verdad? Sí. Entonces yo me convierto o me dejo de llamar Kevin Vargas, ¿verdad? Una cuestión así como muy subjetivista. Sí. Pero no es una cuestión del pasado. Como usted bien lo dijo, el Papa en este documento habla de un neopelagianismo, ¿verdad? Uh-huh, entonces, muy interesante este elemento. Sí,
a la luz quizás del evangelio que hemos leído, que hemos proclamado, una palabrita de dominguear, como diríamos, ¿verdad? Cuando el agiógrafo, en este caso Marcos, pues es lo que pues, nosotros le otorgamos este evangelio a esta persona, Marcos, dice que se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertidos y creed en el evangelio. Cuando utiliza la palabra convertidos, el griego sería, en este caso, se estaría utilizando la frase o la palabra griega metanoia, ¿verdad? Ciertamente conjugado, pero sería la metanoia. Y ustedes me dirán, Minor, ¿y cómo se come eso? ¿Qué significa este asunto, esta palabra, verdad? Bueno, la metanoia, que traducido ya a nuestro idioma, sería convertidos. Esa es la invitación que nos hace Jesús. Pero, ¿por qué se utiliza este término? Para mí creo que es muy profundo. Metanoia es meta, ¿verdad? Que significa más allá. Y noia, que es la gnosis, la mente, el conocimiento. Como la palabra que a veces, un ejemplo, utilizamos a veces en los cursos por aquí en el seminario, la metafísica. Es decir, más allá de la física, metafísica, ¿verdad? En este caso, en el Evangelio, se utiliza metanoia, más allá de nuestro pensar, de nuestra creencia. No es una conversión superficial, no es una invitación de un asunto ligero, efímero, sino es profundo y constante. Entonces, esto es un elemento que pues, puede ir arrojándonos luces en cuanto a lo que es la reflexión del texto. Yo quisiera hablar, sí, pues, ¿verdad? Siguiendo en esta misma línea del tema de la conversión, que la Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia Católica, hace la distinción entre lo que es la primera conversión y la segunda conversión. La primera conversión, pues, alude, nos evoca, según el Catecismo, el bautismo, el sacramento del bautismo. Esa es nuestra primera conversión. Y ustedes me dirán, ok, Minor, yo después de recibir el bautismo ya me he convertido. Bueno, es la primera conversión, ahí vamos en proceso. Nos faltaría una segunda conversión, que es la que nos está refiriendo el Catecismo de la Iglesia Católica, que esta segunda conversión se trata del asunto de la penitencia, del esfuerzo, ciertamente con la gracia, con la ayuda de la gracia, con el auxilio de la gracia divina, con el esfuerzo humano, ciertamente, pero combinado con la gracia. Eso es lo que nos impulsa. Yo quisiera dar una imagen muy bonita que, igual citado en el mismo numeral de la Iglesia Católica, el Catecismo de la Iglesia Católica, por parte de San Ambrosio. Él tenía estas dos imágenes, el agua y las lágrimas, refiriéndose a este mismo tema de lo que es la primera y la segunda conversión. El agua, refiriéndose a lo que es el bautismo, y las lágrimas, refiriéndose a ese elemento de la segunda conversión, que es lo que es el esfuerzo, la conversión constante del día a día. No es un asunto en que ya me convertí, Kevin, bendito, gracias a Dios, ya llegué a la cabalidad, llegué al punto máximo, álgido de mi conversión. Le tengo una noticia, Kevin. ¿Cuál? No, todavía no, todavía falta. La conversión, pues, es un asunto hasta que, pues, ya estemos, ya muertos, ¿verdad? Es un asunto hasta el último día, el último respiro de nuestra existencia. Entonces, no pensemos, y no es un asunto de desánimo, todo lo contrario, más bien es un elemento de esperanza, es un elemento que nos impulsa
trabajar día a día y decir, ok, yo voy en estas etapas, este es mi proceso de maduración, este es mi tiempo de conversión. Sé que me falta, pero aquí vamos. Más que achicopalarme, diríamos nosotros, bajonearnos, ¿verdad? Es un asunto más bien de esperanza, más que pues en este año estamos en este tiempo de gracia de Dios, ¿verdad? El jubileo de la esperanza. Nada más, sí. Bueno, Minor, de verdad, o sea que ese texto, aunque solo tenía 2 versículos, ¿verdad? Nos dijo usted, Sí. de verdad que se le puede sacar mucho, se le puede sacar demasiado. Y 2 puntos, ¿verdad? Que me llamaban la atención. Interesante esta palabra, entonces, que nos ofrece el texto, que de hecho, en varias de las cartas de Pablo, también él plantea esta palabra de esta metanoia, no como un cambio, ¿verdad? Nos decía usted pasajero, momentáneo, ¿verdad? Como uno que, yo no sé, que hoy le gusta un tipo de comida y mañana ya tal vez no, o un equipo de fútbol y mañana se hace otro, ¿verdad? Esta metanoia plantea un cambio, pero más permanente. Y este otro elemento que nos hablaba de San Ambrosio, de el agua y las lágrimas, yo creo que también en este tiempo de Cuaresma es una oportunidad muy hermosa para volver a nuestra condición de bautizados, es decir, volver en esta reflexión a nuestra condición de bautizados, porque ciertamente ahí, como decía usted, vivimos como esa primera conversión, donde somos hechos hijos de Dios en el Hijo que es Cristo, ¿verdad? Así es. Tal vez continuando un poquito aquí con el esquema, tal vez nos puede hablar sobre este proceso de conversión radical, ¿verdad? Usted nos hablaba de esta metanoia, no como un cambio superficial o pasajero, sino como algo más constante, ¿verdad? Más perenne. Tal vez si nos pudiera, pues, hablar un poquito sobre esta conversión radical que nos invita a este texto, que nos invita también la iglesia durante este tiempo cuaresmal. Esto lo hablamos, es que somos compañeros, entonces inevitablemente nosotros conversamos estos asuntos, compartimos las mismas clases y demás. En una clase de liturgia veíamos estos no son pasos, etapas, es la palabra que andaba buscando, etapas del proceso de la conversión. Quiero traer a colación este punto que es muy importante. La conversión es un tema de atracción y yo me acuerdo ciertamente que no es que yo me acuesto y me levanto de una vez y digo quiero seguir a Cristo, o este tema, este vicio, esta maña, este asunto que me está afectando en mi vida, lo quiero cambiar. El ser consciente de este elemento negativo, porque el pecado es uno de los grandes males para el ser humano, para la persona humana, y que nos desvincula totalmente de Dios y nos desvincula inclusive de nosotros mismos. Eso es algo que rescatar y algo muy importante. Yo quisiera nada más que tengamos presente de que para una conversión radical, nos decía en una homilía el rector, tiene que empezar desde las convicciones, desde la raíz. Por eso es la conversión radical, es decir, radical desde la raíz, desde el origen, desde nuestra convicción, desde lo más profundo. Y tenemos que ver este elemento muy, muy a la luz de la fe, a la luz de que el Señor me está llamando. Pero cuando Él me llama es porque me ha amado. Nadie toma una decisión o cambia su rumbo si no es por una decisión de amor, si no es por un asunto del haberse sentido amado, deseado. Es este el primer paso que pues ciertamente no lo toman la persona porque sí, sino es que es Dios que constantemente hace estos influjos de gracia, si se le quiere llamar así, y nos está llamando constantemente. La iniciativa, el primer paso, lo da Él. Entonces,
estemos tranquilos en este asunto, ¿verdad? Pero sí estar abiertos, estar receptivos. Es el tomar conciencia del pecado y la necesidad de liberación. Ese es el primer paso. Saber de que el pecado es un asunto que me hace daño, que cuando yo voy caminando en el camino, en el proceso de conversión, ya, como decía un padre, un asesor nuestro este año, ya las decisiones no están entre escoger entre lo bueno y lo malo, sino es ir viendo que el cristiano está llamado sino a escoger entre el bien y el bien mayor. Ese es un elemento importantísimo y clave para nuestra maduración, para nuestro crecimiento en este proceso de conversión. Un segundo punto muy interesante que está muy vinculado a lo que es la fe, este elemento de la virtud teologal, la fe, es la adhesión a la persona, a una persona. Una persona viciosa, una persona que está, pongamos un ejemplo, dentro del vicio del alcohol, de la pornografía, qué sé yo, de la violencia, de todo tipo de violencia, ya sabemos, no hace el cambio sino por un momento, por un tiempo específico que el Señor nos regala, o el más conocido, el Kairos. El Señor tiene este detalle tan lindo de pasar por nuestras vidas y hacernos la llamada, ¿verdad? Y ese es el elemento. Cuando una persona se siente amada, querida, deseada, ciertamente yo pues me adheriré, ya no dije nada, me voy a adherir a él, me querré configurar con la persona. Si yo le dijera a usted, Kevin, pongo un ejemplo para que se entienda y se ilumine un poquito esto. Perdón por el ejemplo un poco chusco, ¿verdad? Diría mis abuelitos que ya no están. Vamos, y lo invito a Grecia, donde yo estoy viviendo, donde estamos viviendo, y lo invito a un taco de donde pira. Y usted dice, ¿qué es eso, Minor? Bueno, él no va a desear, él no va a querer, sino hasta que lo conozca. Hasta que lo pruebe. Hasta que haga experiencia. Hasta que haga experiencia. Exactamente. Ese es el elemento interesante, ¿verdad? Perdón por la expresión, por el ejemplo que estamos dando. No, pues hay que ir entonces a Grecia a comer el taquito. Un taquito donde pira, ¿verdad? Ya le estamos haciendo patrocinio aquí. Ya se comprometió. Y es esto. Tenemos que hacer experiencia. Entrar en esta dinámica de el discipulado, entrar en la escuela de Cristo, en la escuela de Jesús de Nazaret y empezar a conocer a través de las Escrituras, a través de ir escudriñando la palabra de Dios. Ese es el segundo paso del proceso de conversión, la adhesión a la persona de Cristo. Pero primero la tengo que conocer. Yo no puedo adherirme a algo si no lo conozco. Yo no puedo decirle a Kevin, jala a comer, y si él no conoce, no lo va a desear. Quizás no se le va a hacer la boca agua, ¿verdad? Claro, lo tengo que ir a invitar a Grecia. Y el tercer punto es, luego de que lo conozco, esto es un elemento a veces que se pasa por alto, es el elemento de la firmeza, de la perseverancia, la constancia, que es una voluntad firme de caminar con Cristo hacia esa realización de su plan divino. Una vez que nosotros vamos caminando, sabemos que vamos a tropezar, el camino nos va a presentar obstáculos, pero es que los obstáculos, las tentaciones no son malas. Las tentaciones, ahora que pues pasamos este primer domingo de Cuaresma y pues veíamos las tentaciones son malas, Minor. No son malas, más bien nos fortalecen. Ciertamente con la gracia de Dios podemos vencer las tentaciones, pero es esto, es la lucha, es el combate. Es con respecto a este segundo elemento, esta segunda conversión que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Es la segunda conversión,
es el asunto de entrar en este combate espiritual. Es algo que de alguna forma tenemos que ir alimentándonos nosotros a través de los sacramentos, a través de la gracia, de ir alimentando, ir a la fuente constantemente. Cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos sedientos, sí, necesitamos otra vez ir a reparar. Quizás podríamos pensar, aquí yo me la juego, ¿verdad? Yo soy carga, ya conozco a Jesús. ¿Realmente lo conocemos? Minor, ya para ir como cerrando, ¿verdad? Yo creo que es un tema muy amplio, muy profundo, ¿verdad? Podemos durar 2 horas aquí hablando más, pero no tenemos tanto tiempo. Nada más como para ir cerrando, bueno, la iglesia siempre, ¿verdad? Pero sobre todo en este tiempo de Cuaresma nos propone un itinerario muy específico, que lo hemos escuchado en las lecturas, o si leemos alguna lectura patrística, ¿verdad? O documentos de la iglesia, siempre se nos habla que es el camino de la limosna, de la oración y del ayuno. Entonces, tal vez si nos pudieras pues explicar en qué consiste cada uno y por qué es importante este itinerario durante este tiempo de Cuaresma. Siempre en nuestra vida cristiana, por supuesto. Sí. Pero sobre todo y de una manera muy particular en este tiempo santo. Otra vez nos remitimos al documento principal, pues de referencia también, que es el catecismo, que nos propone estas diversas formas, maneras de vivir la penitencia, no solamente en Cuaresma, ciertamente tiene un realce. Y como lo decía usted, Kevin, estos 3 elementos del ayuno, de la limosna y la oración. Empecemos quizás con el ayuno. Nosotros nos podríamos preguntar, Minor, Kevin, ¿cómo debería ser el ayuno? ¿Tiene que ser cuántos días? Bueno, la iglesia siempre pues nos invita, nos hace el llamado a hacer pues el ayuno y la abstinencia, lo que son, el miércoles de ceniza, los viernes, todos los viernes en este tiempo cuaresmal, y pues durante la Semana Santa, sé que es el Viernes Santo, si no usted me corrige. Viernes Santo, sí. El Viernes Santo. Tiene que ir ciertamente un asunto también, digo yo, con respecto a la condición, al estilo de vida de cada persona. No podemos quizás pretender llevar algunos ayunos que llevan, por ejemplo, algunos monjes en los monasterios, monjas en los monasterios que quizás son un poco estrictos, ¿verdad? Y algunas veces muy radicales, pues, y compararlo y tratar de hacer lo mismo, qué sé yo, si estamos aquí o sea una persona que tiene que hacer grandes esfuerzos físicos, un deportista o una persona que tenga que hacer su profesión demande mucho esfuerzo físico, de ahí se nos va a desmayar, ¿verdad? Pero sí es algo que tenemos que tener presente, que el ayuno es un tema que nos ayuda a entrar en esta dinámica de la necesidad, de la ¿cómo diríamos esto? Este principio de solidaridad con las personas que no tienen, de irnos privando, ¿verdad? De algunas cosas que quizás pues lo vemos día a día, ¿verdad? Que lo tenemos a la mano, pero el ayuno es un tema que nosotros sí, tiene que ser medido, pero sabiendo la gran riqueza que se obtiene, ¿verdad? Con esta práctica, lo que es el ayuno. Tiene una relación con el tema de la persona, consigo mismo. Me voy a adelantar un poquito, Kevin. Lo que es el ayuno, la limosna y la oración, en este orden que lleva, tiene un gran vínculo con 3 personas, o por decirlo así, con 3 realidades. Lo que es el ayuno tiene este vínculo con la relación con uno mismo. La limosna tiene este vínculo, esta relación con el prójimo,
Y la oración, que es la otra forma de penitencia, tiene este vínculo, esta relación con Dios. Ya sabiendo esto, ¿verdad? Podemos ir viendo el énfasis que de alguna forma le podemos ir dando en estas tres realidades que estamos pues compartiendo. Lo que sería la limosna, ya sea el compartir, decía San Juan Crisóstomo, aquello que usted le esté sobrando ahí en el closet o en el armario, ¿verdad? Y que usted no lo está necesitando, decía él, creo que la expresión es muy fuerte, se lo está robando al hermano, se lo está robando al prójimo. Entonces ahí yo me voy al closet y al armario mío para ver cuáles son las camisas que no estoy usando y que también por ende le estoy robando al hermano, ¿verdad? Quizás sea una expresión muy fuerte y sí, ciertamente San Juan Crisóstomo hace como profeta, ¿verdad?, de su tiempo, esta denuncia, ¿verdad? Y pues también entenderlo en su contexto. Y por último está la oración, que es aquello que nos une pues de manera íntima con Dios y ciertamente con la iglesia, ¿verdad? Este tema de la conversión no lo podemos reducir únicamente a la parte intimista o unidireccional, Dios y yo y Dios y nada más. Estaríamos perdiendo todo lo que es la riqueza de la teología de la cruz. Aquí tenemos al Nazareno, tenemos lo que es el elemento de la cruz, la mística de la cruz, este elemento del poste vertical, ciertamente que nos evoca la relación directa con Dios. Pero la conversión tiene la dimensión comunitaria, es el poste horizontal, es entrar en esta realidad, en esta dinámica de que sí, ciertamente es Jesucristo que me salva, como dirían los hermanos, ¿verdad? Pero nos falta algo más, el elemento eclesial, el elemento comunitario, el elemento del que la conversión también me lleve al otro. La oración es este elemento que nos conecta con Dios, ¿verdad? Con el otro, con Dios, con la parte de la realidad divina, pero que a la vez, como decía un formador por acá, nos redirige al otro, es decir, al hermano, al prójimo, al que está a la par. Bien, Minor, bueno, se nos fue el tiempo. Yo sí, creo que hemos abordado este tema, hemos reflexionado sobre algunos puntos, ¿verdad? Uh-huh. Y ojalá que de verdad lo tomemos para nuestra vida cristiana y para nuestro itinerario cuaresmal, ¿verdad? Yo creo que la cuestión es no llegar a Semana Santa o a Pascua sin haber vivido una santa cuaresma, uh-huh, sin haber reflexionado, profundizado y pedirle, por supuesto, al Señor, ¿verdad?, que nos dé la gracia de esta conversión. Muchas gracias, Minor. Con todo gusto, Kevin. Bien, estimados hermanos, hemos llegado entonces al fin de este programa. Los esperamos la próxima semana en un programa más de Testigos de la Alegría y de la Vocación. Sigamos siendo portadores de esperanza en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana. Que el Señor me les bendiga, María les guarde. Un fuerte abrazo. Existía una llamada, alguien que convocaba a buscar una respuesta, algo que no me explicaba. Buscábamos fuera y no encontramos, no entendíamos cómo ya dentro tú estabas. Nos llamas a anunciar un mensaje a todos los pueblos, ser testigos de tu alegría. Testigo, Señor, testigo fiel de tu amor, testigo, Señor, anunciando tu amor, testigo, Señor.